Sin embargo, yo, y así había previsto mi intervención, quiero mostrarles a los asistentes cómo el COVID-19 ha afectado seriamente la economía de nuestro país, nuestra sociedad colombiana, y cuál ha sido definitivamente el impacto en el desarrollo de los contratos, y mostrar al finalizar cuáles son los medios que la ley otorga a los deudores que en un momento dado no pueden cumplir con las obligaciones contractuales precisamente por los nocivos efectos que ha generado el COVID. Inicio recordando cómo el COVID-19 fue detectado en la primera semana del mes de enero en China, y para el mes de febrero ya habían más de 23 países que anunciaban que había contagios entre sus residentes y ciudadanos. Y para el mes de marzo, día 11 concretamente, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia COVID-19, declaró el COVID-19 como una auténtica pandemia mundial. En el caso colombiano, no fuimos ajenos a esta penosa situación, y fue así como el 6 de marzo de este año el gobierno nacional, mediante un comunicado a la opinión pública, anunció el primer caso de contagio. Hoy, lamentablemente, Colombia tiene más de 1 millón de casos registrados de infección de COVID, de los cuales 63.000 personas aproximadamente están en estado activo, y han fallecido más de 30.000 personas, poniendo a nuestro país en el penoso rango de 8º puesto a nivel mundial en infecciones por COVID-19. Mientras sucedía toda esta pandemia y se iba expandiendo el contagio en nuestro país, el Ministerio de Salud adoptó una resolución el 12 de marzo de este año, la número 385, mediante la cual se decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la que se extendería inicialmente hasta el 30 de mayo de este año, pero por razón de las circunstancias se fue extendiendo a través de otros 2 decretos, el último el 1462 de agosto de este año, en donde se declara la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020, y mucho me temo que va a ser necesario volverla a ampliar. Paralelamente, el gobierno nacional, al observar cómo esta crisis sanitaria estaba empezando a afectar la economía y la sociedad, haciendo uso de una de las normas constitucionales, concretamente el artículo 215 de nuestra Carta Constitucional, que le permite al presidente de la República decretar el estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional para tratar de conjugar las crisis y evitar que éstas se extiendan, cualquiera que sea la crisis económica, social o ecológica, mediante decreto 417 del 17 de marzo del 2020 declaró el país en estado de emergencia económica y social. Es de advertir que este decreto por orden constitucional tiene un plazo máximo de 30 días, por supuesto ya está agotado, y en un segundo decreto, el 637 del 6 de mayo del 2020, el gobierno nacional vuelve e impone el estado de emergencia económica y social en todo el país. Con fundamento en estos decretos matrices, el gobierno emite una serie de decretos para contrarrestar, para conjugar la crisis, y emite adicionalmente unos decretos de aislamiento social obligatorio, que es lo que nosotros conocemos como confinamiento. El primer decreto fue emitido en marzo 20 de este año, el decreto 457, y se advirtió que los residentes en Colombia estaríamos confinados entre el 25 de marzo y el 13 de abril para un total de 19 días. Pero ante la gravedad de la situación, hubo 3 decretos adicionales mediante los cuales se extendió la cuarentena, y el último de ellos es el 636 de marzo de este año, mediante el cual se extendió el aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo pasado. A partir de ahí ya simplemente ha habido un aislamiento no obligatorio, sino
se le recomienda a las personas que tengamos ese aislamiento. En total, miren ustedes, inicialmente se había pensado en 19 días y en total terminamos en 5 meses y 7 días. Por supuesto, ese confinamiento, no la pandemia del COVID-19, y esa es mi teoría. Por supuesto, el confinamiento trajo serios efectos en la economía nacional, distorsionándola y de paso afectando el desenvolvimiento de las relaciones contractuales celebradas entre los particulares. Paso brevemente a darles a conocer algunas cifras lamentables de las que ha vivido nuestro país. Las he adoptado del Departamento Nacional de Estadística, DANE. Miren ustedes, por ejemplo, como el PIB, que es quizás el principal índice para demostrar el crecimiento de un país, y se tomó como punto de referencia el mes de abril de este año, que fue quizás el más crítico en nuestro medio. El decrecimiento en el primer trimestre frente al trimestre del año pasado fue del 15.7, y solo en abril la caída del PIB fue del 20.06% frente a abril del año 2019. La tasa de desempleo, que en abril de 2019 se encontraba en el 10.3, pasó al 19.8%. El índice de confianza del consumidor, que en enero del 2020 se encontraba en un índice negativo del menos 1.2%, pasó en abril del 2020 a la increíble cifra de menos 41.3%. Y ni qué decir de las exportaciones colombianas, que en enero del 2020 para ese mes se habían exportado 3.423 millones de dólares, en abril escasamente alcanzaron 1.849 millones de dólares. Informa la Cámara de Comercio de la Construcción, Camacol, y esta cifra la recoge el Departamento Nacional de Estadísticas, la reducción en la venta de vivienda nueva fue del 68%. Y en el sector hotelero y en el sector de turismo ni se diga. La ocupación hotelera en la época de Semana Santa, recordemos que la Semana Santa caía este año en el mes de abril, que usualmente era del 60%, escasamente alcanzó el 6.1%, y la rebaja de ingresos de los hoteles se fijó en el 94.2%. Eso sin contar otras cifras lamentables, señores. Muchas gracias. El día de hoy vamos a comentar la naturaleza jurídica de la pandemia del COVID en relación